Hola chicos y chicas de primero medio, espero se encuentren todos muy bien. Bueno, la clase de hoy está orientada a la retroalimentación de la semana del 8 al 12 de junio, donde ustedes tuvieron que realizar una guía, ¿ya? Esta guía estaba en relación con la estructura atómica y el objetivo de aprendizaje era desarrollar modelos que expliquen que la materia está constituida por átomos y que estos interactúan entre sí generando diversas partículas y sustancias, ¿ya? Por lo cual yo ahora los voy a invitar a que revisemos la guía y vayamos revisando también contenidos que estaban implícitos en ella. Vamos a empezar con la estructura atómica recordando, ¿cierto?, que el átomo está formado por dos partes, el núcleo, donde se encuentran los protones, que se designan con la letra P+, los neutrones con N0, ¿cierto? Otras partículas subatómicas también, pero las principales son estas dos que están presentes en el núcleo, y en la envoltura o corteza se encuentran los electrones que se designan con la letra E negativa, ¿ya? Dice que el núcleo es un cuerpo central diminuto, es decir, pequeño y denso con la carga positiva. Esa carga positiva la aportan los protones porque los neutrones tienen carga cero. Los electrones se distribuyen en el espacio alrededor del núcleo en distintos niveles de energía llamados orbitales. Aquí se muestra un esquema, ¿cierto? O un diagrama donde se representa el núcleo, donde están los protones y neutrones en el núcleo, en el centro, y girando alrededor de él se encuentran los electrones en estos niveles energéticos. Por ejemplo, aquí tenemos el nivel 1, el nivel 2, ¿cierto? Y de ahí comienza 3, 4, hasta el nivel 8, ¿ya? Aquí se encuentran los electrones girando. También recordar algunas características de las partículas subatómicas, como la masa, la carga y la carga unitaria. En el caso del electrón, su masa es de 9,1 por 10 elevado a menos 28 gramos. La del protón es 1,67 por 10 elevado a menos 24 gramos. La del neutrón 1,675 por 10 elevado a menos 24 gramos. Si se fijan, muy similar a la del protón. En relación a la carga, el electrón es menos 1,6022 por 10 elevado a menos 19. La del protón, la carga es la misma pero con signo positivo, es decir, 1,6022 por 10 elevado a menos 19. Y la del neutrón, su carga es 0. La carga unitaria del electrón se considera como menos 1, la del protón más 1 y la del neutrón 0. En relación a los átomos, también podemos decir que se caracterizan por dos números, ¿ya? Primero está el número másico, que se designa con la letra A, donde corresponde a los protones y neutrones, es decir, a la suma de protones más neutrones. Por lo tanto, si queremos saber los neutrones, tenemos que restar el número másico A menos Z. También está el número atómico, que se designa con la letra Z y corresponde a los protones, ¿ya? Cuando el átomo es neutro, en este caso los protones van a ser igual a los electrones, solo cuando el átomo está neutro. Si se forma un catión o un anión, los electrones cambian. Lo que no cambian son los protones, solo cambian los electrones porque son ellos los que giran y tienen movilidad dentro del átomo. Los otros están en el núcleo fijos, digamos, no se desplazan, a menos que sea un bombardeo al núcleo y ahí sería una reacción nuclear. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el magnesio, ¿cierto?, que nos indica que su número atómico es 12, su masa atómica es de 24,31. Y aquí tenemos la forma de sacar los protones, que corresponde siempre al Z o al número atómico. Los electrones, como los átomos están neutros, porque por ejemplo aquí no tienen ninguna carga, son igual a los protones, entonces en este caso serían 12, 12 y 12. Y los neutrones es la resta entre A, que está aquí arriba, ¿cierto?, menos Z, que está aquí abajo, ¿ya? Entonces aquí serían 24 menos 12, me darían 12, 25 menos 12 me da 13, y 26 menos 12 me da
14, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí los protones nunca cambian. Siempre porque es el mismo átomo, es el mismo magnesio. Entonces todos tienen 12. Y los electrones, como están neutros, son iguales. Si no, cambiarían. Bien. Hay diferentes tipos de átomos, como en este caso están los isótopos, los isóbaros y los isótonos y los isoelectrónicos, ¿ya? Los isótopos P tienen igual Z, pero diferente A. Por lo tanto, van a ser el mismo elemento. En este caso, todos son hidrógeno o todos son carbono, ¿ya? Porque tienen el mismo Z, 1, 1, 1 o 6, 6, 6. Lo que tienen diferente es el A. Y al tener diferente el A, van a tener diferentes los neutrones, ¿ya? Si nosotros lo vemos en el oxígeno, perdón, en el hidrógeno, 1 menos 1, aquí me va a dar 0. 2, ¿cierto? Menos 1 me va a dar 1. Y 3 menos 1 me va a dar 2. Entonces tienen distinta cantidad de neutrones porque el A es diferente, ¿ya? En el segundo tienen igual A, pero diferente Z. Y al tener diferente Z significa que son átomos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el argón y el calcio. Su Z es diferente. En este caso es 18, en este caso es 20. Son dos átomos distintos. Pero A, ¿cierto?, es lo mismo. Y al ser el igual A, pero diferente Z, se llaman isóbaros. Por eso está la A, ¿ya? Y los isótonos, N, ¿cierto?, son diferentes en Z y diferentes en A, ¿ya? Pero el número de neutrones es el mismo. Es decir, si tienen diferentes Z, son átomos diferentes. Magnesio, por ejemplo, y aquí el sodio, porque su Z es diferente, 12 y 11. También tienen diferente A, es decir, aquí es 24 y aquí es 23, ¿ya? Entonces, si nosotros restamos A menos Z, nos van a dar los neutrones y en este caso nos tendrían que dar igual. 24 menos 12 son 12. 23 menos 11 son 12, ¿ya? Entonces aquí los neutrones son iguales. Y eso significa que son isótonos, neutrones iguales, ¿ya? Isóbaros, A igual, masa atómica. Isótopos, protones o Z igual, ¿ya? En el primer caso todos los átomos son iguales, todos los elementos es el mismo elemento. En los otros dos los elementos son distintos. Y los isoelectrónicos es cuando por pérdida o ganancia de electrones tienen la misma cantidad precisamente de electrones, porque perdieron o ganaron, entonces quedaron con la misma cantidad. Bien, ahora vamos a la resolución de actividades. Una vez que ya recordamos algunos conceptos básicos de la estructura atómica, también en la clase anterior vimos cómo fue evolucionando el concepto de materia y de átomo y los modelos atómicos, ¿ya? La primera pregunta decía, explica el concepto de materia según Aristóteles y Demócrito. Para Aristóteles, la materia está formada por 4 elementos, que era el aire, el agua, la tierra y el fuego, ¿ya? Los cuales él decía que al combinarse formaban todas las sustancias que existen. Por su parte, Demócrito planteaba que la materia estaba formada de pequeñas partículas indivisibles e imperturbables, es decir, que no podían ser ni creadas ni destruidas, a las cuales él llamó átomos, ¿ya? Estas fueron las primeras teorías con respecto a la materia. La segunda pregunta decía, construye un cuadro comparativo entre los rayos catódicos y los rayos canales, considerando los siguientes criterios de comparación: el científico que los descubrió, las partículas y su carga y la dirección de propagación. En el caso del científico que descubrió los rayos catódicos fue William Crookes, en un tubo de descarga al vacío donde hacía pasar unas de luz, ¿cierto? A los cuales lo llamó electrones,
con carga negativa porque la dirección de propagación era del cátodo, que era la placa negativa, al ánodo, que era la placa positiva. Entonces, al desplazarse en esa dirección, propagarse del cátodo al ánodo, significaba que eran atraídos por la parte positiva. Por lo tanto, esta partícula o estos rayos eran de carga negativa. En el caso de los rayos canales, fueron, digamos, descubiertos por Goldstein, Eugen Goldstein, quien usó el mismo tubo de descarga de Croque, pero perforó el cátodo, y al perforar el cátodo pudo comprobar que había un haz de luz que se dirigía en sentido contrario a lo que iban los electrones. Por lo tanto, las partículas que lo conformaban eran los protones de carga positiva, porque iban desde el ánodo al cátodo, es decir, eran atraídos por la parte negativa, ¿ya? La tercera pregunta decía: representa mediante un diagrama atómico la estructura de un átomo neutro, de un ion catión y de un ion anión, y rotúlalos. Es decir, había que colocarles el nombre a las partes y a las partículas que lo formaban. En el primer caso tenemos, ¿cierto?, el átomo, un diagrama atómico, donde está en la parte central el núcleo, que forman los protones y los neutrones, llamados también nucleones juntos, ¿cierto? Los protones y neutrones se les designa como nucleones. Esta parte pequeña es el núcleo, donde se concentra la masa y es denso y pequeño, y alrededor está la corteza o niveles de capa de energía donde giran los electrones, ¿ya? Este es el átomo neutro. ¿Eso qué significa? Que si tiene va a tener la misma cantidad de protones y electrones. Si contamos aquí los protones, tenemos 2, 4, 6, 8. Tenemos 8 protones, ¿cierto? Y tenemos también 8 electrones girando alrededor, ¿ya? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los 8 que tenemos aquí, que son los protones, ¿ya? Eso significa que el átomo es neutro. Después están los iones, ¿ya? Tenemos dos tipos de iones: el ion positivo, que es el catión, ¿ya? Y en este caso, esto pasa cuando un átomo neutro pierde electrones. En este caso va a perder este electrón, ¿cierto? De aquí, lo pierde y queda con solamente 2 y no 3 de los que ya tenía. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el átomo neutro tiene 3 protones, el ion tiene 3 protones, pero ¿qué cambian? Los electrones. Aquí átomo neutro tenía 3 y en el catión tiene 2 electrones, ¿ya? Catión queda con carga positiva porque pierde electrones o cede electrones, ¿ya? De acuerdo a la cantidad que ceda es la carga que va a llevar. En el caso de un anión, ¿cierto?, es porque él recibe de otro átomo o gana electrones, ¿ya? Gana electrones y al ganar electrones queda en carga negativa. Entonces aquí, por ejemplo, este átomo ganó estos 2 electrones. Por lo tanto, aquí ya no tiene 8 electrones como tenía cuando estaba neutro, sino que tiene 10 electrones. Por lo tanto, queda con carga negativa menos 2, ¿ya? Porque ganó 2. La segunda era completar la tabla que indica Z, A, protones, electrones, neutrones, y después determinar cuáles eran isótopos, isóbaros, isótonos o isoelectrónicos, ¿ya? En el primer caso tenemos, estos son casos hipotéticos, yo puse A, B, C, D, ¿cierto? En el caso de A es menos 3, significa que aquí me dan que tengo 73 el A, 37 los protones, ¿ya? Yo tengo que recordar que los protones es igual a Z. Por lo tanto, si los protones son 37, Z también son 37, ¿ya? Decíamos que los protones y los electrones, cuando estaba neutro, eran iguales, pero en este caso significa que está como un anión, significa que ganó 3. Por lo tanto, los electrones no van a ser 37, sino 40.
También tengo que recordar que para sacar los neutrones a A le resto Z, ¿ya? A menos Z. Por lo tanto, si yo tengo A que es 73 y Z que es 37, o lo mismo que los protones, esto me va a quedar en 36. 73 menos 37 me da 36, ¿ya? Vamos al segundo caso, que es B. Aquí me está diciendo que ya tengo A, que es 224, ¿ya? Me dice que los electrones son 86, pero significa que aquí había perdido uno. Por lo tanto, los protones son 87. Y si los protones son 87, ¿cierto? Z también es 87, ¿ya? Neutrones A menos Z, es decir, 224 menos 87 me da 137. En el tercer caso, donde dice que C es menos 2, me está diciendo que Z es 32, ¿ya? Por lo tanto, si conozco Z, conozco los protones. También puedo conocer los electrones al conocer los protones, pero en este caso ya no van a ser 32 porque ganó 2, es decir, van a ser 34. Y A es protones más neutrones, es decir, 32 más 41 me va a dar 73, que es A, ¿ya? En el tercer caso me está diciendo que D tiene un A de 25, ¿ya? Me da el Z, que es 19, por lo tanto yo sé que son 19 protones. Como el átomo está neutro, porque aquí no tiene ninguna carga, significa que los protones son igual a los electrones, es decir, 19. Los neutrones A menos Z, es decir, 25 menos 19 me da 6, ¿ya? En el caso de M, aquí me está dando el Z, me dice que es 9, ¿ya? Por lo tanto, sé que los protones son 9, ¿ya? Pero como aquí ganó 1, los electrones ya no van a ser 9, sino 10. Y A era 19 porque protones más neutrones, es decir, 10 más 9 me da A, que es 19, ¿ya? En la E me da Z y me da A, es decir, si me da Z, que es 26, conozco que los protones son 26 y que los electrones son 26 porque aquí no tiene ninguna carga, ¿ya? Y me dice que A es 32. ¿Cómo saco los neutrones? A menos Z, es decir, 32 menos 26 me da 6 neutrones, ¿ya? En F me está diciendo que la carga es más 2, es decir, que perdió 2 electrones. Si me dice que los protones son 87, conozco que Z es 87, pero que los electrones perdió 2, por lo tanto va a ser 85. ¿Cómo saco A? Sumando protones más neutrones, es decir, 87 más 149 me da 236. Y finalmente la G me está dando Z y me está diciendo que perdió 3 electrones. Por lo tanto, Z vale 13, protones vale 13, pero electrones valen 10. ¿Cómo saco los neutrones? A menos Z, es decir, 27 menos 13 me va a dar 14. ¿Ya? Ahí tengo la tabla completa. Ahora voy a revisar cuáles son isótopos, isóbaros, isótonos, isoelectrónicos. Isótopos, acuérdense, la P, ¿cierto? Significa que tienen el mismo el mismo Z o los mismos protones. Entonces revisemos. Por ejemplo, Z tengo 87 y 87, que es lo mismo que los protones, que son 87 y 87. Por lo tanto, son isótopos la B y la F. ¿Ya? Los isóbaros significa que tienen el mismo A. Entonces voy a A y reviso cuáles son iguales. Ahí tengo A73
y tengo en C73, por lo tanto son isóbaros la A y la C, ¿ya? Los isótonos significa que tienen la misma cantidad de neutrones. Entonces voy a los neutrones y reviso cuáles son iguales y ahí me doy cuenta que la D y la E son iguales, por lo tanto ellos son isótonos. Los isoelectrónicos son aquellos que tienen la misma cantidad de electrones. Entonces reviso y aquí tengo que la M y la G tienen la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, M y G son isoelectrónicos. Bien, chicos, hasta aquí terminamos con las actividades. Espero que hayan completado la tabla sin ninguna dificultad. Bien, chicos, como ya terminamos, ahora solo felicitarlos por el buen trabajo que están haciendo, enviando las guías, cada vez me llegan más, por lo tanto los invito, ¿cierto?, a que sigan, aquellos que todavía están un poquito más atrasados, se pongan al día, pero en general me han llegado más guías, ¿cierto?, y buenas. Por lo tanto, felicitaciones, hasta la próxima clase, cuídense mucho, nos vemos.